Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, he comentado con ustedes que hay que hacer un análisis a fondo a la reforma del Poder Judicial que nos aguarda y para la cual ha comprometido Claudia Sheinbaum pues una serie de debates de aquí a que salga el presidente de la República para configurar el panorama de lo que hay que hacer y poner muchas cartas sobre la mesa porque es un monstruo el Poder Judicial, no solo el federal, sino muy particularmente el de las entidades federativas, que es generalmente el que tiene la mayor carga de casos, puesto que es la primera instancia en las entidades federativas que atiende los casos de toda índole, lo familiar, lo mercantil, lo civil, lo penal, etcétera, etcétera. Pero quiero acotar por hoy, dado el tiempo de este espacio y el de ustedes naturalmente, eh, quiero acotarlo simplemente a esbozar el primero de los temas en los que ha reducido el debate la oposición, que es el mecanismo de integración tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura. La mayoría de esta campañita que ahora van comenzando en medios tradicionales, masivos de comunicación, los voceros de las oposiciones y de los intereses privados de los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, Televisa, Azteca, Fórmula, etcétera, etcétera, se han enfocado en descalificar la elección en manos de los ciudadanos de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Y en esto también, más o menos están metidos el PRI y el PRD. El PRD pues ya está entregando todo lo que le quedaba en sus oficinas porque ya prácticamente los chuchos lo sepultaron y desaparece del escenario político. En el caso del PRI ya Alito anda hasta queriendo cambiarle colores y nombre al partido con tal de que no se lo arrebaten y tratar de ya eliminar esa marca que está tan desgastada, la del PRIAN. La del PRIAN ahora. Pero en el fondo, durante los últimos 30, 40 años, fueron siempre lo mismo. En el caso de Acción Nacional, que no canta mal esta crisis que le agobia y de la cual me voy a ocupar en una futura entrega, los gritos de Marco Cortés a Xóchitl Gálvez, las faltas de respeto, la violencia política de género, ahí sí, ejercida en público y no de una sola vez, ni hablar. Sin una denuncia quiere decir que Xóchitl lo convalida, pero ya esa es harina de otra entrega. Bien, el Partido Acción Nacional sí va a oponerse férreamente y decir a todo que no contra, en general, la reforma, pero muy particularmente con que sea la sociedad la que elija a los nuevos integrantes del Poder Judicial. ¿Es bueno o malo que la sociedad elija a los integrantes del Poder Judicial? Si nos atenemos a lo que dice el cártel de la toga y los cárteles de las barras, colegios y escuelas de abogados, facultades, etcétera, que ni entre ellos se pueden ver, por cierto, así de unidos son y de honestos, pues para ellos es uno de los infiernos que Dante no previó en su Divina Comedia. Y para ellos no, porque están acostumbrados al coto de poder. En la medida que un bufete de abogados tiene cercanía con los jueces, magistrados o ministros, después me platican cómo les va en el juicio. En la medida que se tiene un simple abogado, defensor de oficio, ya me cuentan la historia también después. En fin, y en los cotos naturales de poder que tiene el judicial a nivel federal y también en las entidades federativas, porque pues caminan de la mano de los mismos vicios. En fin, pero volviendo a la pregunta, ¿es sano o no es sano que la sociedad elija? Esta élite de la toga dice que los pobres y letrados mexicanos, los analfabetos y los funcionales también, pues bueno, no tienen la capacidad de elegir, de saber ni siquiera de qué se trata
lo que hacen los jueces, magistrados y ministros, ni cuál es la organización, ni nada que se le parezca. En términos generales, uno puede decir que entonces aplicaría lo mismo para la elección de alcaldes, regidores, congresos locales, federales, senadores, diputados federales y hasta la presidencia de la República, porque el pueblo de México no sabe con qué se come. Entonces, ¿qué tipo de régimen vamos a tener según esta élite? ¿Cuál quieren tener? Yo recuerdo que en esa etapa en la que Reino Unido quería separarse de la Unión Europea, cuando la crisis económica, pues escuché decir al jefe Diego Fernández de Ceballos, porque Reino Unido lo sometió a votación de su sociedad y la sociedad dijo que se quería salir, que Reino Unido no tenía por qué estar sosteniendo a Europa, que tenía por sí mismo los elementos suficientes para salir adelante, que intercambiar personas, bienes, servicios, en fin. Incluso recuerden ustedes que no permitió que su moneda se pusiese a la par del euro. No renunciaron jamás a su moneda. Y resultó que la sociedad le dijo a Reino Unido que no quería pertenecer. Y de inmediato el jefe Diego despotricó y dijo que la sociedad, no todo se le debe preguntar a la sociedad porque es ignorante. Eso está destinado a una cúpula de letrados de sabelotodo que sí tienen cómo resolver los problemas y que por eso los ponemos ahí, para que el pueblo que no sabe nada de nada ni siquiera se tome la molestia de cuestionar o de tratar de aprender para saber si le están vendiendo gato por liebre. En fin, esa expresión del jefe Diego retrata lo que piensa el cártel de la toga, lo que piensan barras, colegios, asociaciones de abogados y también lo que piensan las facultades hasta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De ese tamaño. Mientras el negocio quede entre ellos, lo demás que se reparta. En fin, bueno, para ellos que todo quede como está, o en todo caso que se elija a los de abajo, personal secundario, pero ellos son intocables. No tiene lógica para empezar porque poderes como el legislativo, que no es poca cosa lo que hacen, simplemente el marco legal con el que se rige el poder judicial lo elabora el legislativo y tampoco son especialistas en la materia, pero tienen asesores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que todo lo rija, que se erija en el superpoder, el judicial, para que además de legislar, que ya lo está haciendo últimamente cuando le rechaza todo al presidente, porque pues los legisladores no saben, son ignorantes como el pueblo, y mejor lo dejamos en el poder judicial, jueces, ministros, magistrados. Qué soberbia tan absurda. Al margen de lo político, al margen de lo político y que su corazón está con la derecha. Ya ese solo planteamiento es absurdo, porque ningún juez, magistrado, ministro es capaz todavía de explicar por qué una persona que no tiene recursos puede pasar 18, 20, 25 años en la cárcel sin sentencia, sin siquiera se haya juzgado su caso, por los huecos. Y si ellos tienen como premisa la justicia, pues deberían parar a ambas partes, particularmente a las fiscalías ahora, ministerios públicos, retrasando audiencias, postergándolas, etcétera, etcétera, con chicanadas. Deberían ponerles un alto. Están facultados. Y si no, solo las cosas que les convienen las interpretan y las que no, o no les interesan, o no son trascendentes porque no es un Murillo Karam o Rosario Robles, o el que usted me quiera decir de la élite política, pues no les interesa. Bueno, no me extiendo.
hemos visto llegar la alternancia en la presidencia de la República vía elección del pueblo. Hemos visto la pluralidad, a veces con minorías y ahora con mayoría, en el Congreso de la Unión, gracias al voto del pueblo, con mandatos específicos. El único poder que se ha rezagado es el judicial. Ahora bien, el problema no es que lo elija el pueblo, es el mecanismo, y ese es el que no quieren cambiar. Porque, imaginen ustedes, saltarían de gusto en el Poder Judicial si les dicen, bueno, pues tú postula a 30 y que los elija el pueblo. Pues si son de su camarilla, esto es democracia. Pero la sola posibilidad de la intromisión de la sociedad al elegir y romper por tanto las camarillas les causa pavor. Yo no niego la posibilidad de que obviamente con esta mayoría se imponga Morena y se imponga en primer término el presidente o Claudia Sheinbaum, pero por eso justamente se requiere la voz de las oposiciones, no para que vayan simplemente a calentar el lugar a los foros de debate, argumentando que pues los van a escuchar pero no va a trascender nada, están totalmente equivocados. Y no por la buena disposición que tenga el presidente o tenga Claudia Sheinbaum, sino porque si lo que se pretende es una reforma a fondo, ellos con su voz podrían convencer a ese pueblo de decir esto no va por A, B, C, D, E. Pero no tienen argumentos tampoco para eso y miren que se necesitan. Pero si no hay una voz ahí, si no hay siquiera oposición que está más preocupada en sobrevivir, no lo vamos a hacer. Yo he visto, les comentaba a ustedes, concluyo con este tema de si es bueno o no es bueno, no hay que tenerle miedo a la democracia. A final de cuentas, quien aspire a llegar a la corte, ya sea como juez o comenzar desde juez, ministro o magistrado, cualquiera que ustedes me digan, tendrá que cumplir una serie de requisitos y si no simplemente no entra. El riesgo en todo caso es que si se da manga libre, pues lo van a poner las barras, colegios y asociaciones de abogados en complicidad con el Poder Judicial. Si se ajusta el cinturón y se obedece explícitamente el mandato del voto popular del 2 de junio, pues lo va a poner el presidente y el Congreso que está a su favor. Ambos extremos no son deseables. Se tiene que llegar a la mejor reforma al Poder Judicial. Por eso la oportunidad de que se escuchen ambas partes. Pero si abdican, si se cierran como lo hicieron en la segunda etapa del mandato de López Obrador con esta moratoria legislativa y se niegan a escuchar todo y a participar, ese es parte del error que cometió la oposición y que les costó perder en la elección de este 2024. Entonces, bueno, a final de cuentas, habiendo una serie de bases, reglas, evidentemente no vamos a llamar al bolero del parque para que sea ministro de la Corte. Así de absurda está la oposición con esos argumentos. Ni hablar. Ni ellos mismos se lo creen, pero a fuerza de repetirlo ya se convencieron. Es sano, porque falta democratizar al Poder Judicial. Eso por cuanto hace al mecanismo de elección. Ahora bien, cuando se intenta, y es lo que he visto en los medios de comunicación masivos, Televisa, Azteca y Fórmula, por ejemplo, cuando se intenta valorar si efectivamente funciona este mecanismo, se recurre al caso Bolivia, que es el único en el mundo que elige muy abierta y formalmente a los integrantes de del equivalente a su poder judicial, y efectivamente el caso de Bolivia es un fracaso. Pero a mí de verdad me asombra, o ya a estas alturas ya no debería asombrarme, cómo hacer un análisis comparado del caso México con Bolivia, cuando aquí, en el caso Bolivia, ya hay al menos 12 años de experiencia que demuestran en dónde están las fallas.
a la hora de que se elige el pueblo a los integrantes del equivalente al Poder Judicial. En México todavía ni siquiera está esbozada la iniciativa y ya la están descalificando. ¿Cómo? Yo le pediría a cada uno de esos sesudos analistas de Televisa, tercos y pseudointelectuales que me digan cómo se compara algo que ya lleva 12 años con algo que ni siquiera se ha escrito. Porque cuando yo hago ese análisis comparado, obviamente comparo entre cosas semejantes y comparo también donde hay dos cosas que comparar y aquí no las hay todavía. Si lo que quieren es prevenirnos de que puede fallar naturalmente, pero es tramposo el asunto, porque se les olvida que en Estados Unidos se eligen jueces en cada uno de los estados de la Unión Americana vía popular, vía el pueblo, desde hace 200 años. Y yo no sé de ningún escándalo o de algún problema en la selección. ¿Por qué no nos ponen ese ejemplo y ese sí lo yuxtaponen con Bolivia? Hay otro caso, por ejemplo, muy interesante en Japón, donde sí el Poder Judicial, que es lo que quiere el de México, propone a sus nuevos integrantes, el pueblo los elige, no hay ningún problema porque vienen de la misma camarilla y del mismo poder, pero a los 3 años el pueblo evalúa con base en los resultados y decide su permanencia o no. El único problema es que si siempre los va a proponer el equivalente al Poder Judicial en Japón, pues es como darle una beca de 3 años a los que proponen, que los quite el pueblo al cabo de 3 años, y ahí va otra camada para que también se enriquezca, y de fondo no pasa nada. Pero es otro de los mecanismos que podría funcionar, y so pena de que a la segunda elección, a la segunda propuesta emanada del Poder Judicial, diría yo, propondría yo, en el caso Japón, si no te dan resultados, le retiro la capacidad al equivalente al Poder Judicial de Japón para proponer a nadie, porque no fuiste capaz. Velaste por tus intereses y no los de la sociedad. Y allá no podemos presumir mucho de partidos políticos, oposiciones, intromisiones, etc. Es otro sistema político, otro tipo de régimen político. En fin, insisto, cuidado, me restrinjo solamente a este aspecto, el de si es bueno o no es bueno elegir mediante el pueblo a los nuevos integrantes del Poder Judicial. Por supuesto que tiene sus bemoles, pero es preferible, le falta democratizarse al Poder Judicial. Ahora bien, el mecanismo, pues hay mucho que explorar, pero como la oposición conformada por PRI, PAN, PRD no fue capaz de estructurar un proyecto de nación, mucho menos tiene un proyecto de reforma al Poder Judicial, su cantaleta se restringe a decir que así se queda y se acabó, porque lo demás es dictadura, es autoritarismo, es la voluntad unipersonal de Andrés Manuel López Obrador, y de eso no lo sacan. Es decir, que además de la cerrazón, ignorancia, falta de voluntad de servirle a la gente y orientarla y defenderla si es que Morena y el presidente o Claudia Sheinbaum se quieren pasar de listos. Es otro punto más en contra de las oposiciones y vamos a ver cómo juegan barras, colegios, asociaciones de abogados, incluso el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el cual la UNAM, Claudia Sheinbaum ya le echó la mirada y va a haber cambios en la universidad, espero que muy alentadores, sobre todo para la vida democrática de la propia universidad. Soplan vientos nuevos, democráticos, cuidado, que no termine yéndose a la anarquía, como pasó en la transición española en una primera instancia, donde no fueron las libertades
sino el pillaje y el libertinaje lo que en una primera instancia predominó. Por eso la invitación a las oposiciones, y en mi caso la invitación a ustedes de que eh, tengan mucho tiento, yo creo que está de sobra decírselo a cada uno de ustedes, el hecho de que tengan mucha prudencia con lo que escuchan de estos sesudos analistas de los medios tradicionales, porque la verdad sigue siendo sesgado. No aprendieron que las mentiras que dijeron a lo largo de 6 años, y particularmente en la campaña, fue lo que los llevó al cadalso. Ni hablar. Hay que estar pendientes de esto. Solo esbocé el tema de la selección y si es bueno o no elegir a los integrantes del Poder Judicial a través del soberano, que es el pueblo. Vamos a ir ahondando porque es muy amplia. La reforma la vamos a ir desmenuzando poco a poco. Hasta aquí por ahora, comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.